Bienvenidos a esta clase del Club de Discípulos Profético. Esta clase está basada en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis y le he titulado Los ataques de Satanás contra Jesús y contra su pueblo. El capítulo 12 de Apocalipsis presenta tres escenas del gran conflicto entre el bien y el mal. Quiero decirles que en los capítulos 12 al 14 encontramos 7 escenas del gran conflicto y el capítulo 12 presenta las primeras 3. La primera escena, los ataques de Satanás contra Jesús en la tierra, los versículos 1 al 6 del capítulo 12. La segunda escena, los ataques de Satanás contra Jesús en el cielo, los versículos 7 al 12 de Apocalipsis 12. Y la tercera escena, los ataques de Satanás contra el pueblo de Dios en la tierra. Apocalipsis 12, los versículos 13 al 17. Vamos a ver cada una de estas tres escenas. La primera de ellas, Apocalipsis 12, 1 al 6. Ataques de Satanás contra Jesús en la tierra. Les invito a que leamos este pasaje bíblico. Dice así: apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Esta primera escena tiene 3 símbolos o 3 figuras: la mujer vestida del sol, el dragón y el hijo varón que nació de la mujer. En primer lugar, la mujer vestida del sol es un símbolo de la iglesia verdadera. ¿En qué fundamos esto? Primeramente, quiero decirles que en la Biblia con mucha frecuencia se utiliza el símbolo de la mujer para representar al pueblo de Dios o la iglesia. Tengo algunos textos bíblicos, por ejemplo, que fundamentan esto. Primero, Isaías capítulo 54 y versículo 5, donde Dios le dice a su pueblo: tu marido es tu hacedor, considerando a el pueblo de Dios como la esposa de Dios, como una mujer. Otro texto, 2 Corintios capítulo 11 y versículo 2, donde el apóstol San Pablo compara a la iglesia cristiana con una virgen pura. Y también Efesios capítulo 5, versículos 35 al 32, donde se compara a la iglesia con una mujer o con la mujer en general. Esta mujer está vestida del sol. Esto indica que está revestida de la justicia de Cristo. En Malaquías capítulo 4 y versículo 2 se hace referencia a Jesús como el sol de justicia que habría de nacer. Esto de que está vestida del sol se presenta en contraste con la mujer de Apocalipsis 17, la cual está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas. Esa mujer de Apocalipsis 17 representa a la iglesia apóstata, que se ha apartado de los mandamientos de Dios y de la palabra de Dios. Pero la mujer de Apocalipsis 12 está vestida del sol de justicia, o sea, está revestida de la justicia de Cristo Jesús. Otro elemento que se presenta de ese símbolo es que tenía la luna debajo de sus pies. La luna es un símbolo apropiado de la Biblia, así como la luna toma la luz del sol y la refleja sobre la tierra. También la Biblia toma su luz del sol de justicia que es Cristo y la arroja sobre nosotros.
Por eso el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto en contraste con la mujer de Apocalipsis 17, la cual está sentada sobre una bestia escarlata, que representa los poderes terrenales y las tradiciones humanas. Esta mujer de Apocalipsis 12 también tiene sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, en contraste con la mujer de Apocalipsis 17, que en su frente tiene un nombre escrito, Babilonia la Grande. Las 12 estrellas que tiene la corona que porta esta mujer de Apocalipsis 12 son un símbolo apropiado del pueblo de Dios, para representar al pueblo de Dios del tiempo de Cristo Jesús. Porque cuando Cristo nació, había un remanente fiel que esperaba la llegada del Mesías. Por ejemplo, los pastores que acampaban ahí muy cerca de Belén, los magos que venían del oriente, esperaban a Jesús. Y ahí mismo, en Judea, en Jerusalén, había gente piadosa que esperaba la llegada del Mesías. Por lo tanto, esta mujer representa no a la Virgen María, como algunos señalan, sino al pueblo fiel de Dios del tiempo cuando nació Cristo Jesús. Y el hecho de que la mujer esté próxima a dar a luz nos indica que está próximo el nacimiento de Cristo Jesús. El segundo símbolo que se presenta es el dragón. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. El dragón, como explica el versículo 9, es Satanás, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pero Satanás ha actuado a través de instituciones humanas, y en este caso está actuando a través del Imperio Romano, quien trató de matar a Jesús tan pronto como nació. Conocemos la historia del rey Herodes, de los magos que llegaron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y el rey Herodes mandó llamar a los sacerdotes del templo y les preguntó acerca del nacimiento del Mesías. Ellos le informaron que en Belén había de nacer. Y entonces Herodes le dice a los magos del oriente, id allá y averiguad con diligencia, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Pero acaso Herodes quería adorar a Jesús? No, quería matarlo. Y cuando se vio burlado por los magos, quienes ya no regresaron por Jerusalén, Herodes mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo, para asegurarse de exterminar a Cristo Jesús. El dragón, en este caso, actuando a través del Imperio Romano y en particular del rey Herodes, trató de matar a Jesús tan pronto como naciese. Pero, ¿qué pasó? Dios protegió al niño Jesús al indicarle a José, toma el niño y huye a Egipto. Y así fue librado del intento de Herodes de matar al niño tan pronto como naciese, como dice el texto bíblico. El niño varón representa nada menos que a Cristo Jesús, el cual fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto nos habla del triunfo de Cristo aquí en la tierra, quien obtuvo el mayor triunfo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, logrando nuestra liberación. Allí en la cruz, aparentemente Satanás estaba triunfando, porque a través del Imperio Romano y los judíos que se unieron, estaban matando, quitándole la vida a Cristo Jesús. Sin embargo, ese hecho fue el golpe mortal de la simiente de la mujer en la cabeza de la serpiente. Satanás fue derrotado y exhibido ante el universo como asesino y como mentiroso. Por lo tanto, en esta primera escena, Jesús salió vencedor y el Hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Luego tenemos la segunda escena, los versículos 7 al 12 de Apocalipsis capítulo 12. Leamos este pasaje bíblico. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, la segunda escena. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, o sea, Jesús y sus ángeles leales, peleaban contra el dragón, Satanás, y sus ángeles que fueron engañados por él. Pero aquí también, en esta segunda escena, Satanás es derrotado y arrojado a la tierra. Ahora, algunos han discutido o preguntado cuándo fue esta batalla. Y toco este punto porque algunos señalan que esta batalla fue antes de la caída de nuestros primeros padres en pecado, cuando Satanás fue expulsado del cielo al rebelarse contra Dios. Pero saben, hay varias evidencias que indican que esta batalla ocurrió más bien cuando Cristo ascendió al cielo después de su resurrección. Cuando Cristo logró nuestra liberación por su muerte, y cuando venció la muerte, y cuando resucitó y ascendió al cielo, entonces se cumple lo que dice el Salmo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Son los cantos de bienvenida que las huestes angelicales entonan al dar la bienvenida a Cristo Jesús, quien regresa de la tierra victorioso sobre Satanás, victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte. Pero entonces Satanás lanza su último y feroz ataque contra Cristo Jesús. Organiza a sus ángeles y es una gran batalla en el cielo. ¿Por qué decimos que ocurrió después de la ascensión de Cristo al cielo? Por varias razones. Primero, recordarán ustedes que Satanás tenía acceso al cielo antes de la muerte de Cristo. Tenemos el ejemplo que nos presenta el libro de Job, cuando nos habla de que llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y también Satanás se presentó. Y Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satán? Y él dice: de rodear la tierra y andar por ella. Y es cuando Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y entonces desarrolla toda la historia de Job. Satanás asistía a los concilios celestiales. Pero también hay otras evidencias aquí mismo en el texto bíblico, porque se le llama la serpiente antigua, versículo 9, la serpiente antigua. También nos dice que engañaba al mundo entero, y eso por supuesto que no ocurría antes de la caída. Y se le llama también el acusador de nuestros hermanos, y también sabe que tiene poco tiempo, de modo que tenemos suficientes puntos para afirmar que esta batalla se dio cuando Cristo ascendió al cielo. Pero también allá Satanás fue derrotado y expulsado definitivamente a esta tierra. A partir de entonces, Satanás está confinado a este planeta Tierra. Ya no más tiene acceso a los atrios celestiales. Ahora, quiero que recapacitemos en el versículo 11, en donde encontramos la clave de la victoria. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero.
por la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 3 elementos para ser victoriosos. Primero, la sangre del Cordero. Mis queridos hermanos, necesitamos apropiarnos de los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Refugiarnos en el triunfo de Cristo en favor de nosotros. La sangre del Cordero nos hará vencedores. También la palabra del testimonio, es decir, su testimonio personal respecto a Jesús y al Evangelio, y menospreciar nuestra vida hasta la muerte. La clave de la victoria. La nueva versión internacional nos presenta la sangre del Cordero, el mensaje del cual dieron testimonio y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Recordemos esos 3 elementos que nos darán la victoria. La sangre de Cristo, el mensaje del cual damos testimonio, la palabra de Dios, la verdad que conocemos, el mensaje del cual debemos dar testimonio, y también no valorar nuestra vida tanto como para evitar la muerte, si es que el Señor nos llama a ofrecer nuestra vida en favor del Evangelio, en favor de la causa de Dios. La tercera escena, ataques de Satanás contra el pueblo de Dios. Ahora, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17, encontramos la tercera escena. Leamos el pasaje. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, el dragón que fue lanzado a la tierra ataca a la mujer. Ataca a la mujer, al remanente fiel. Y aquí encontramos que Satanás, actuando primero por medio del Imperio Romano, persigue a la iglesia cristiana. Y después, actuando por medio de la iglesia romana, persigue también a la iglesia cristiana. La mujer tuvo que huir al desierto, donde es sustentada por 1260 días, como dice el versículo 6, o por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, como dice el versículo 14. Este periodo de tiempo, como vimos en otro estudio, se encuentra 7 veces en la Biblia, 2 en Daniel y 5 en Apocalipsis. Y se encuentra en días, 1260, en meses, 42 meses, y en años, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y es nada menos que el periodo de la supremacía papal, que va del año 538 hasta el 1798. Son los tiempos de la opresión contra aquellos que querían mantener en alto la palabra de Dios. Tiempos de persecución contra aquellos que distribuían la Biblia, que la compartían, o contra aquellos que se aferraban a guardar las enseñanzas de la palabra de Dios. Hubo persecuciones en Europa contra los cristianos. Y entonces la mujer tuvo que huir al desierto. Y dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esa agua como un río indica tanto las persecuciones que hubo contra los cristianos, como también las falsas enseñanzas, lo que se conoce como la contrarreforma, que trató de ahogar las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Pero dice el versículo 16, que la tierra ayudó a la mujer.
Norteamérica llegó a ser un lugar de refugio para los cristianos perseguidos. Llegaron de Inglaterra a la Nueva Inglaterra para establecer una iglesia sin papa y un imperio sin rey. De esa forma, los cristianos perseguidos en Europa encontraron refugio en una tierra libre, Norteamérica. Y luego nos señala el versículo 17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí nos habla del remanente fiel del tiempo del fin. Nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? El resto de la descendencia de ella. Dos palabras que nos ubican en el tiempo del fin. Resto, lo que queda fiel hasta el final, y descendencia. Llamamos descendencia a los hijos, nietos, bisnietos. El resto de la descendencia de la mujer, el pueblo remanente del tiempo del fin, el cual tiene dos características distintivas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mis queridos amigos, Satanás tiene guerra, pero no contra cualquier organización religiosa. Satanás tiene guerra contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. Quiero decirles que el conflicto final se centrará en la adoración a Dios o a la bestia. Y esto se enfoca en la observancia del cuarto mandamiento, el cual establece el sábado como día de reposo, o bien en la observancia del falso día de reposo, el domingo. Porque en el tiempo del fin, el remanente fiel guardará los mandamientos de Dios, incluyendo, por supuesto, el cuarto mandamiento, respetando el sábado como día de reposo y adorando al Creador, adorando a Dios, como se anuncia en el mensaje de los tres ángeles. En cuanto al testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía, los escritos inspirados de Elena G. de White. Y quiero decirles que ninguna otra organización religiosa reúne estas dos características: guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Satanás tiene guerra contra esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y esa guerra se hará cada vez más intensa, pero no hay nada que temer. Recordemos el texto de Apocalipsis 17:14, que nos dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Lo que necesitamos procurar es estar del lado de Cristo Jesús, aferrarnos a su palabra y contarnos con aquellos que son llamados, elegidos y fieles. Y como hemos dicho, todos somos llamados, elegidos, aquellos que responden al llamado de Cristo Jesús. No es que Dios diga, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Todos podemos ser elegidos al responder al llamado que Jesús nos hace. Y fieles al permanecer aferrados a Cristo Jesús hasta que Él venga o hasta que seamos llamados al descanso. Quiero compartir unas promesas que Elena G. White nos presenta. Dice esta: Cristo no permitirá que pase bajo el dominio del enemigo quien haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. El Salvador está junto a los suyos, que son tentados y probados. Con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Deseado de todas las gentes, página 455. Con Cristo no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Confiemos en el Cordero que saldrá vencedor. Y por último, permítanme señalar que en el tiempo final
habrá ataques que surgirán dentro del mismo pueblo remanente. Movimientos disidentes, hombres que se levantarán hablando cosas perversas, que apartarán y que desviarán al rebaño tras de sí. Elena G. White nos advierte, en toda época, desde que Cristo estuvo entre los hombres, ha habido quienes, aunque han profesado creer en su nombre, han manifestado una actitud exclusivista o una preeminencia farisaica, pero jamás han sido una bendición para sus semejantes. En todo tiempo ha habido hombres que manifiestan una actitud exclusivista, como si ellos fueran los únicos iluminados, con una preeminencia farisaica, como si ellos fueran los más santos, los más perfectos. Y ya ha habido este tipo de hombres que comienzan a criticar a la iglesia, a decir que la iglesia ha caído y que debe salir un remanente del remanente. Nada de esto, mis hermanos. Mantengámonos firmes dentro de este movimiento y no nos dejemos llevar por movimientos disidentes, sean estos antitrinitarios, sean de la vara del pastor, sean gambetistas. Sepamos que estos nunca han sido una bendición para sus semejantes, como dice la sierva del Señor. Dios guiará a este pueblo hasta el final. Permítanme concluir con esta declaración de Elena G. White, que dice: me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mensajes Selectos, tomo 2, página 470. Me siento animada y bendecida al comprender que el Dios de Israel sigue conduciendo a su pueblo y que continuará con él hasta el fin. Mis queridos amigos, no hay nada que temer. En las tres escenas, Satanás es derrotado. Derrotado por Jesús en la tierra, primera escena. Derrotado por Jesús en el cielo, segunda escena. Y cuando lanza su último ataque contra el remanente fiel, también será derrotado. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Asegurémonos un lugar con Cristo Jesús, el Cordero vencedor. Recordemos la clave de la victoria: la sangre del Cordero, el mensaje del cual damos testimonio, y menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Que el Señor nos bendiga y que todos nosotros seamos vencedores juntamente con Cristo, el Cordero vencedor. Que Dios nos ayude a aferrarnos a Cristo Jesús y ser llamados, elegidos y fieles.